estamos de regreso en este espacio Fundar, lo veían en la presentación y está con nosotros la doctora Matilde Pronoto, bueno, para hablar del derecho de familia en general. ¿Cómo le va, doctora? Buen día, bienvenida nuevamente. Buenos días, Ofelia. Bueno, vamos a hablar hoy de algo que ya anticipábamos la semana pasada y que tiene que ver con la unión convivencial y en principio, bueno, preguntarle qué es la unión convivencial y si es lo mismo que el matrimonio. Bien, vamos a comenzar este tema un poco igualando términos que por allí eran conocidos antes de la reforma del año 2015. Antes de la reforma del año 2015, nuestro Código Civil, a la unión convivencial la conocíamos como el concubinato. Sí. A partir de su consagración legislativa en el Código, aparece el término unión convivencial. Vamos a decir que la unión convivencial es una unión afectiva de dos personas que pueden ser de igual sexo o de distinto sexo y que presenta características particulares. Una de ellas, por ejemplo, es la singularidad, es decir, tiene que ser monogámica, también permanente, requiere una cohabitación y una permanencia en el tiempo y tiene que ser notoria y pública. Bien. También se exige que los convivientes tengan un proyecto de vida en común. Eso es lo que ahora nuestro código nos tipifica o nos dice que va a ser una unión convivencial. ¿Y es lo mismo que el matrimonio? No es lo mismo. ¿Por qué? No es lo mismo porque el matrimonio básicamente es la unión de dos personas, pero es un acto, pertenece a otro ámbito del derecho, es un acto jurídico Bien. Solemne, Bien. que tiene características que le son propias. Bien. Y ahora vamos a analizar cuáles son las diferencias también, ¿no? De la unión convivencial con el matrimonio. Bien, bien. Sobre todo en lo que tenga que ver con los efectos personales y los efectos patrimoniales, tanto de los cónyuges como de los convivientes, Bien. que es bien distinto. Bien. ¿Por qué es bien distinto? A ver, ¿cuáles son esas diferencias? Bien, lo primero que te voy a contar, que la unión convivencial, como está tratada ahora en nuestro código, es solo a efectos probatorios. Es decir, yo tengo la opción de inscribir mi unión convivencial en el registro civil a efectos probatorios. Digo esto ¿por qué? Porque también existen las uniones de hecho, aquellas que no están inscritas en el registro civil y que pueden ser probadas por otros medios. Esto es muy importante porque el decir que tenemos ahora la registración implica que ahora, por ejemplo, la vivienda, digamos, de las personas, de la pareja, Sí. la vivienda goza de la protección de la familia. Bien. Las leyes la protegen a la vivienda. Si la unión es de hecho, no. En las uniones de hecho, no, y ahora vamos a ver también por qué, porque además de yo poder inscribir mi unión convivencial, lo que puedo también es realizar pactos. Bien. Es decir, un pacto de convivencia, establecer, por ejemplo, cómo vamos a afrontar las cargas de esa unión, cómo vamos a hacer en caso de ruptura con los bienes, Bien. o también, por ejemplo, decir qué compensación económica puede haber después de la ruptura de esa unión convivencial. Eso se puede pactar. Se puede pactar y se puede registrar. Se registra. En el registro civil. Exactamente. Bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si eso no se hace? Hay que... Todo se tiene que proceso probar. Es, claro. Todo se tiene que probar. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, la muerte de uno de los convivientes y que yo quiera realizar todos los trámites para la pensión. Bien. ¿No? Sí. Si mi unión convivencial está inscripta, va a resultar mucho más sencillo probar que yo estaba en una unión convivencial que si no tengo esa inscripción en el registro. Perfecto, claro. Bueno, y si yo voy a la consulta de usted y le digo, ¿qué me conviene más, doctora? ¿Casarme o me conviene más una unión convivencial? ¿Usted qué me va a decir? Yo apuesto al matrimonio, absolutamente, Ofelia. Por todo lo que significa sí, esto en cuanto a lo legal. Estamos hablando siempre del tema legal. Por todo lo que significa. Esto creo que es muy importante lo que me estás diciendo porque hay mucho por allí en la gente, ¿no?,
cree que tienen los mismos derechos y no tienen los mismos derechos, sobre todo con el tema de los bienes. Por ejemplo, el principio de la unión convivencial es que los bienes son de titularidad de quien esté inscripto el bien. ¿Sí? Qué sé yo. No hay ganancialidad. Claro. No son de ambos, sino de quien, no sé, por ejemplo, quien compró ese bien. Perfecto. De quién compró ese bien. Bien. En cambio, en el matrimonio, vos sabés que todos los bienes que adquirimos durante la vigencia de nuestro matrimonio son gananciales. En la unión convivencial no hay vocación hereditaria, sí lo hay en el matrimonio, entre cónyuges. Bien. No hay alimentos después de la ruptura, no puedo pedir alimentos, sí lo puedo hacer en el matrimonio, por ejemplo. Entonces, estas diferencias que por allí se confunden en decir, bueno, ahora que tengo la opción de inscribirlo, creo tener los mismos derechos y en realidad no es así. Absolutamente no es así. Bien. Me gustaría también indicar el tema del cese de la unión convivencial, porque es un tema importante. Claro, una vez que se produce esa ruptura, ¿qué pasa? También hay diferencias, ¿no? Respecto de si fue un matrimonio o fue una unión convivencial. Claro. En el programa pasado estuvimos analizando el divorcio, ¿no? Exactamente. Que era en el caso de ruptura del matrimonio, cómo finalizaba. Ahora vamos a ver cómo cesa la unión convivencial. La unión convivencial cesa por voluntad de ambos convivientes, cesa por voluntad unilateral, es decir, uno de ellos decide cesar con la convivencia, ponerle fin a esa unión convivencial. Entonces lo que tiene que hacer es notificar fehacientemente al otro conviviente del cese, ir al registro, en caso que esté registrada, e inscribir eso también, ¿no? Como que cesó la unión convivencial. Esto se hace a través de un abogado, ¿verdad? Digo, la notificación a la otra persona y la inscripción en el registro civil, ¿o puedo ir yo conviviente de voluntad y hacerlo? El conviviente puede redactar una carta documento, es decir, y comunicarle al otro conviviente de que quiere cesar con la unión convivencial. Bien. Por un matrimonio posterior. Puede pasar también que estamos en una unión convivencial y decidimos contraer matrimonio, también cesa esa unión convivencial. O por muerte de alguno de los convivientes, ¿no? Bien. Bueno, y hablábamos también de esto que tiene que ver con los honorarios que se fijan al momento de realizar este trámite de la separación. No sé si es lo mismo en la unión convivencial o en el matrimonio, pero en la charla pasada nos quedó pendiente el tema del divorcio y los honorarios. Porque, se hablaba mucho que, acá se comentaba y lo hablábamos con usted respecto de esto de, el divorcio sale tanto, pero yo ya te empiezo a cobrar tanto de antemano porque ya comencé a trabajar, en tu caso. ¿Es así? ¿Está bien que me cobren de antemano por haber comenzado a trabajar en mi caso? ¿Hay un monto que se fija al final? ¿Hay un monto que fija la justicia? ¿Cómo es esto, doctora? Vamos a hablar de lo exigible. Lo exigible van a ser los honorarios que resulten de la sentencia de divorcio. Es decir, la sentencia de divorcio va a decir cuáles son los honorarios que se deben pagar. Esos honorarios van a tener que ver con el trabajo realizado, si el profesional fue un solo profesional el que intervino o fueron dos, por ejemplo. Bien. Y básicamente, por esa primera etapa, que es la del divorcio, están regulando en las últimas sentencias hasta 3 ius. Y el ius está en 44.556,7 exactamente. Así que aproximadamente sería un valor de 133.000,70 es lo que, más o menos lo que serían honorarios profesionales, más allá de lo que hablábamos del tema impositivo. Claro. Que lo conversamos la vez pasada. ¿Y cuáles son esos temas impositivos? Que nosotros habíamos dicho que teníamos que pagar 3.100 pesos de caja forense, 250 de derecho fijo, y en el caso ya del tema de los bienes y demás, ya también tenemos que pagar ATM. Bien, perfecto. Bueno, y los honorarios también varían si hay bienes. Esos 133.000 pesos varían. Hay un plus en el caso de que hayan bienes, por ejemplo, inmuebles, o muebles registrados en caso de que hayan automotores. Bien. Ese monto después se va a fijar aparte. Pero eso va a variar y siempre se va a conocer al final y se debe abonar al final, una vez, digamos, concluido todo este trámite, ¿no? Yo hablo de lo exigible. Bien. Uno puede pactar con el profesional, comenzar a pagarlo con anterioridad. Bien.
Yo digo que llegado el momento, ¿qué es lo que me van a exigir? O sea, los profesionales, que yo le pague lo que por sentencia se estipuló. Bien. En este caso, esto que te estaba contando, estos 3 jus. Bien, doctora, no sé si hay algo más que nos quede pendiente para hablar de unión convivencial. Sí, en el próximo, adelantar un poco, que vamos a conversar en el próximo encuentro, vamos a conversar de las compensaciones económicas, que es un tema sumamente importante, y de la atribución del hogar conyugal, que son 2 temas que lo podemos tocar tanto en el matrimonio como en las uniones convivenciales. Bien, perfecto. Bueno, doctora, entonces la esperamos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, la doctora Matilde Pronoto, con nosotros en este espacio de Fundar.